Continuamos. Ahora estudiamos el cuarto tiempo del estudio de Bereshit, del libro de Bereshit, Parashat Vaera. Esta parasha se encuentra en el capítulo 18:1 al 22-24 del libro de Bereshit. Una vez más, después de haber dado lectura, vamos a destacar algunos temas y estos temas, sacar de ellos los ritmos que nos permitan una enseñanza. Parashat Vaera. La Shejinah se presenta a Abraham después de los últimos acontecimientos y lo hace en forma de simples viajeros. La generosidad de Abraham no se hace esperar y brinda a los visitantes los alimentos y el descanso para continuar su camino. En respuesta, los viajeros exponen la razón de su visita. Son mensajeros que le hacen conocer lo siguiente. En primer lugar, acerca del nacimiento de Isaac, a pesar de lo difícil que pueda ser el asunto. Y en segundo orden, sobre la destrucción de Sodom. Es interesante notar la importancia de la hospitalidad, un rasgo característico de Abraham, y por ello los visitantes le informaron lo que sabían, una ventaja para los que así hacen. Al saber Abraham la situación, va a resolver de acuerdo a su naturaleza especial, a favor de los habitantes de Sodom, y ha de rogar a Hashem para que los perdone. Es posible captar la decisión divina respecto del castigo de Sodom, debido a la previa llamada de atención. Cuando la guerra en la que Abraham tuvo que intervenir, no solo militarmente, también de forma espiritual, al entregar el diezmo del botín de guerra, lo cual indica cuál fue la razón del conflicto. Ahora, al no comprender el mensaje y corregir, están delante de su destrucción. Esto va para todos, y de no descuidar los bienes materiales en cuanto a su utilidad espiritual. La situación era bien conocida por Hashem, y para evitar que se aplicara un castigo sin causa aparente a los ojos de los demás, entonces se hace necesaria la visita de los mensajeros a Sodom. Con esto se disipa toda duda. Lot también recibe con amabilidad a los mensajeros, una práctica aprendida con Abraham y le valió para salvarse, aunque no del todo. De acuerdo a lo que sucedió con sus hijas y cómo van a surgir dos pueblos. En todo momento se puede ver el resultado de la súplica de Abraham. En caso contrario, ni Lot habría alcanzado tal salvación, ni llegarían a existir dos pueblos importantes para la historia divina humana. De acuerdo con esta historia, lo mejor es elevar las plegarias y esperar en Elohim hasta el final. Semejante a lo ocurrido en Mizraim, en el tema de Sará, de igual manera entre los Filistín, y también salen bien librados, y aún todavía con presentes, y dando bendición a la casa de Abimelech. Vemos de manera constante que Abraham está representando fielmente ser la bendición para todos los pueblos. Un suceso impresionante en esta parte es el nacimiento de Isaac, cuando su padre tenía 100 años de edad y su madre 90 años. Y por supuesto, del momento del primer Brit Milá de acuerdo a la orden de Hashem. Esto deja fuera a Ismael y se desata un conflicto entre Sará y Agar. Obviamente, la solución deja a Ismael separado de su padre, pero también alcanza su bendición como parte de los pueblos que poblarán la tierra. Abimelech aprovecha la posición de Abraham, logra hacer un pacto y asegura el preciado líquido, el agua. La última y famosa prueba de Abraham Avinu, Akedat Isaac. Y de esta manera cierra el ciclo que inició en Lej Lejá
Alrededor de cada prueba se manifiesta el carácter espiritual de Abraham. Y en esta pudo dudar de sus revelaciones, pero no fue así. Todo lo contrario, firme en todo momento. Conclusión y para todos. Cuando la Shejinah se manifiesta al hombre, lo empuja a diversas pruebas para mostrar el carácter de la persona. Shabbat Shalom.